que es 1 Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 4 y la mitad del versículo 5, que es cuando Pablo presentándose a los tesalonicenses, a la iglesia de Tesalónica, les empieza a hablar de ellos mismos, de cómo era ese pueblo. Las iglesias griegas tenían luchas espirituales por un choque muy fuerte con el paganismo griego. Tenían una diferencia muy, muy marcada en la forma de ver lo espiritual, que era totalmente distinta del mundo judío, a la revelación de Cristo, a lo que los griegos pensaban y veían. Por eso él les hablaba de estos detalles, de cómo es que Dios se manifestaba en sus vidas. Y me llamó la atención esto que dice: hermanos amados de Dios, sabemos que Él los ha elegido. Un principio, un concepto, quiero decir, que conocemos, que siempre usamos, si estamos en la casa del Señor, si estamos caminando en Él, aunque sea a los tumbos, pero si estamos con Él, creemos, o por lo menos yo creo, que Dios nos eligió. Usted no estaría acá si Dios no lo hubiera elegido. Dios no lo eligió para que usted después se pierda. Si se pierde no es porque Dios quiso hacer eso, es porque no le interesa, pero usted es un elegido. Dicho sea esto, le agrego un paréntesis. Varios elegidos se van a perder en el infierno. No porque Dios los condene, sino porque el elegido quiere permanecer del otro lado. Y sabemos que Él los ha elegido y da la explicación, el fundamento en que se basa Pablo para decir que ellos eran elegidos. Y uno podría decir, bueno, lo que yo le acabo de decir, porque Dios llama, porque llegaste a este lugar, porque infinidad de cosas que podemos decir, porque sé que Dios te eligió. Pero él dice estas palabras: porque nuestro evangelio les llegó no solo con palabras, sino también con poder. Por lo tanto, para Pablo el fundamento, la explicación, lo que demostraba que eran elegidos, es que la palabra de Dios estaba en medio de ellos con poder. Y uno podría agregar a esto desde nuestra óptica, desde nuestra visión, o mirándolo desde Romanos, que dice el evangelio es poder de Dios para salvación, para salvar. Uno podría decir, bueno, poder, el temblor del Espíritu Santo, el fuego de Dios, el oro que cae, el polvo de oro, un ataque de risa, milagros por doquier, todas cosas que son buenas y ciertas. Uno podría decir conversiones en masa, liberaciones en masa también. Podría decir incluso, si quiere, hasta muertos que resucitan. Y lo que dice Jesús en Marcos capítulo 16, pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán, y todo lo que le agrega a ese texto, todo lo cual es manifestación de Dios. Pero él agrega una palabrita más a esto y le digo todo junto. Nuestro evangelio le llegó no solo con palabras, sino también con poder. Es decir, con el Espíritu Santo y con profunda convicción. Y me llamó la atención porque no hablaba de manifestación, sino de convicción. Del hecho de que usted crea que Dios está, que Dios tiene poder para sanar y para salvar, del hecho de que el hecho de que usted esté acá y que la atmósfera se empiece a transformar, como dice el comienzo de esta canción, que se empiece a mover algo a nuestro alrededor, sea que lo sienta o no lo sienta, que algo empieza a pasar, es suficiente fundamento, suficiente demostración para que usted sepa que Dios lo eligió. Que no está por casualidad ni porque no tenía otra cosa que hacer. Si está luchando aún contra el pecado, eso no quiere decir que usted esté perdido, sino quiere decir que ya no es el que era antes. Porque si usted seguiría siendo el que era antes, no estaría luchando, le daría lo mismo. Pero estar luchando es sinónimo, eso es demostración de una vida transformada que está luchada. Pero es una vida transformada. Aún en ese caso, el hecho de que usted esté acá y que pueda percibir lo que Dios empieza a hacer cuando se mueve, demuestra que usted es un elegido. Y la segunda cosa, y ya lo dejo tranquilo, este es un tiempo de decisión. Elegir en el contexto de que usted fue elegido por Él. Ahora, habiendo sido elegido, está acá. Y ahora usted tiene que elegir. Si habiendo sido elegido va a disfrutar ser elegido,
o habiendo sido elegido, decide mirar afuera y dejarse llevar por cualquier otra cosa que corte lo que Dios quiere hacer con su vida. Usted fue un elegido porque Dios muestra su poder, su presencia en medio de la iglesia.